Importante porque nosotros necesitamos tener una buena lectura. Una cosa es tener una lectura. O sea, tenemos que ir por pasos, ¿verdad? Una cosa es tener la lectura rápida y otra cosa es tener la inteligencia, las capacidades, todo lo que necesitamos para que esta lectura también sea efectiva, porque a veces, si nosotros hacemos una lectura rápida de algo, pero no analizamos por estar ocupados en otras cosas, por estar preocupados por otras cosas, en realidad esa lectura no va a ser eficiente, no va a ser eficaz. Y al no ser eficaz, al no ser eficiente, pues entonces nos encontramos con el problema de que solo perdemos tiempo. ¿Cómo se imaginan ustedes que es tomar un caso? ¿Cómo se imaginan ustedes que es cuando a uno le dicen una cuestión y uno dice, va, no tenga pena, yo me comprometo con usted a llevarle su caso? ¿Cómo creen ustedes que es eso? Pues dependiendo de cuál sea el caso, primero tiene que estar bien cimentado o fundamentado en lo que va a defender o ya sea en este caso acusar. Sí, pero ¿cómo es que yo agarro un caso? ¿Cómo creen ustedes que es agarrar un caso? Leyendo el expediente, Sí, hay que leerlo. Había una pregunta de un señor, un examinador, y decía, ¿qué es lo que hace después que se gradúa? La cena. No, decía él. O sea, se graduó y fue a la cena, pues ya lo invistieron y todo. Abro mi oficina. ¿Y qué es lo primero que hace al abrir su oficina? Ah, bueno, ya tengo mi oficina instalada y un escritorio. Hacer publicidad. Pero no se hace publicidad porque la ley, el Código de Ética Profesional dice que no podemos hacer publicidad. Cuando ustedes oigan por ahí que diga el abogado y notario Rubén Vázquez en su bufete profesional ubicado en la Sexta Avenida 0-18, eso no se puede. No se debe. ¿Por qué? Porque la ley dice que lo que sí podemos es extender tarjetitas. Sí, nada más. Sin embargo, es algo que se hace, ¿verdad? Que la mayoría, en el caso muy particular, a veces me dice, mire que vamos a patrocinar un partido de fútbol y andaban buscando patrocinio y está bien, pues al final la publicidad se la hace el trabajo. Pero cuando a uno le llega alguna cuestión, no va a llegar la persona y le va a llegar a decir a ustedes, fíjense, licenciado, que fui objeto de una estafa, un caso especial de estafa por cheques sin fondos. Eso no es así. Le van a llegar a decir, mire, fíjese, licenciado, que hay un señor que le presté pisto, me dio un cheque prefechado, solo tiene la firma de él y la cantidad. Y yo tenía que llenarlo y no lo quise llenar, fui a ver y dicen que no tiene dinero, que ya días que no ha depositado, entonces, ¿qué puedo hacer? Así llegan los casos. Ya ustedes utilizarán la maquinaria mental que tienen, las herramientas que ustedes disponen para poder ofrecerle una estrategia. Pero esta maquinaria mental se cimenta en la lectura que ustedes hicieron, en el análisis que ustedes hacen de la norma, pero también con base en la experiencia y en la capacidad y la calidad de una lectura inteligente de las normas.
porque las normas se pueden leer desde 3 puntos de vista. Se puede leer la letra llana, se puede leer lo que dice entre letras, entre, no sé, renglones, y lo que la norma se puede ser interpretada. Si nos vamos a la letra muerta, muchas veces hay casos que no hay soluciones, pues. Pero haciendo una integración de la norma, con base en experiencias, en lecturas, podemos acceder a buenas formas de resolución de los conflictos. Por eso es importante que ustedes se midan qué nivel tienen de lectura, pero no solo es el tema de leer, es de la comprensión de esa lectura, de la proyección que hagan de la lectura para la resolución de algún caso concreto. Vamos a ver. Yo sí les agradecería, compañeros, que en la medida de lo posible, en las respuestas que ustedes hagan de cada uno, en cada uno de los laboratorios, yo les estaría supremamente agradecido que procedan a hacer argumentaciones en sus respuestas. Que procedan a hacer análisis, que hagan análisis y que se demuestre el análisis que se hace. Que no respondan por responder, que no den respuestas, ¿cómo les puedo explicar? El resumen del resumen del resumen. Si bien es cierto, en el derecho se aprecia mucho la sagacidad, se aprecia mucho el hecho de contestar concretamente lo que se necesita, tampoco podemos dar respuestas a medias. Si si un ejercicio dice, explique en qué consiste la igualdad ante la ley y presente un ejemplo o un caso hipotético, yo no voy a escribir que la igualdad del artículo tal de la Constitución y en vez de un caso hipotético voy a colocar, así como dice el artículo 5 y el artículo 6. Un caso hipotético es porque yo voy a comenzar a analizar y decir, bueno, fulano de tal, pasó esto. Perdón. Por eso, compañeros, nosotros en esta noble tarea que tenemos de formarnos, debemos de entender que nosotros nos ganamos el día a día con nuestras palabras. Palabras que naturalmente son respaldadas con hechos y circunstancias que nos facultan a nosotros para que lo que decimos, si no es verdad, al menos se acerca a la realidad natural de las cosas. Decían los compañeros que para tomar un caso hay que, ¿cómo se llama? Hay que tener bien fundamentado qué se va a hacer. Y eso es cierto. Pero en el caso de ustedes trabajan, digamos, en la defensa público penal y en el caso de una persona que hizo
una masacre. Una persona que amenazó a la familia, que la acosó, que la hostigó, que hizo varios actos y que existe toda una línea bien hecha del tiempo a través de la cual el fin fue la masacre. Claro que vamos a poder fundamentar cosas, muchas cosas. Siendo nosotros abogados de la defensa, pues entonces procedemos a al noble ejercicio de la defensa, a ese derecho humano. Pero, ¿qué estrategia nos podría servir? Si el señor le dio muerte a niños de 2 años, de 3 años, si antes de asesinar a la esposa del señor la ultrajó, si al señor lo hizo sufrir, padecer antes de morir, es una persona psicópata. Entonces, nosotros, compañeros, no solo vamos a trabajar, no necesariamente vamos a trabajar casos blancos, así como hoy que fui a un señor, vendió un terreno, le habían vendido el terreno a él, pidió una cantidad de dinero y a él lo estafaron y él estafó a otro sin saberlo, pues, o sea, realmente estafó o no estafó. Lo que iba yo hoy era que él se comprometiera a devolver el piso y que repita contra el que abusó de su confianza. Esos casos, pues, cosas bonitas, ¿verdad? Que uno ve la justicia o injusticia, ¿verdad? Pero en estos casos más fuertes, de alto impacto social, ¿qué tipo de estrategia utilizaríamos? Entonces, así les van a llegar a ustedes diferentes situaciones. ¿Cómo tomo yo un caso? Lo tomo simple y sencillamente dándole forma a lo que la persona me expone y explicándole también, porque es lo correcto, de los alcances que va a tener lo que se va a ventilar en el proceso. De la importancia de que la persona me exponga a mí la realidad de las cosas. Porque si la persona no me ubica en el lugar exacto de los hechos, es poco o nada lo que yo puedo hacer para que funcione algún tipo de estrategia. Yo les invito, ustedes lean sentencias de la Corte Suprema, sentencias de primera instancia, sentencias de la Corte Internacional de Justicia, casos de estados contra ciudadanos, ciudadanos contra estados, porque eso les va a venir a ustedes a beneficiar de forma extraordinaria. Del tema de la vida y el derecho, no sé si hay alguna duda, alguna cuestión. Por ahí algunos compañeros, me parece que no, o sea, el documento que se les brinda lo tomaron pues, pero también hicieron de otras latitudes. No es malo, de ninguna manera es malo. Pero compañeros, en toda respuesta que nosotros vamos a dar, debemos de tener bien claro que hay una cosa que se llaman verbos rectores, verbos básicos, que nos llevan a crear una adecuada argumentación. Cuando yo voy a dar una respuesta, esta respuesta tiene que tener bases sólidas. Y esas bases sólidas solo se encuentran después de que yo hice un análisis concienzudo, pregunté,
A nosotros nos deben de preguntar y nuestra obligación como docentes es responder. Y si se le complica al estudiante, hay que volver a preguntar y hay que volver a responder y así sucesivamente. Esa es nuestra función. Orientar, coordinar el proceso de ejercitación constante. Te vuelvo a preguntar, ¿habrá alguna duda, alguna cuestión? Ustedes consideren que es importante analizar del punto anterior y si no, procedemos al nuevo tema. Que también es un tema muy bonito. No, ¿verdad? Creo que vamos a cambiar de estrategia para que ustedes participen. ¿Tienen ustedes a la vista el Estado y el derecho? Sí, Lick. Sí, Lick. Vamos a quitar esto. Solo es estorboso. Muy bien. Estado y derecho. Hace un rato vimos derecho y Estado. Ahorita vamos a ver Estado y derecho. Para que no molesten, vamos a quitar esto. Ahí estamos, 100%. Iniciamos con la evolución de la autoridad. ¿Qué es la autoridad, compañeros? ¿Qué es la autoridad? Conocimiento y aplicación de las leyes, Lick. Muy bien. ¿Qué otra cosa puede ser la autoridad? Conocimiento y aplicación de las leyes. Muy bien. ¿O alguna otra idea? ¿Qué es la autoridad? Vamos a ver. Andrea Aceituno, para usted, ¿qué es la autoridad? Andrea. Buenas noches, Lick. Para mí es como tener el poder para mandar algo, más o menos. Gracias. El poder para ordenar hacer algo. ¿Sí? ¿Algo por ahí? Sí, así. Flor de María, para usted, ¿qué es la autoridad? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. La capacidad que tiene un individuo de gobernar sobre una persona. Bien. La capacidad de gobernar. Gracias. Autoridad, su versión de capacidad de obligar, capacidad de... cuando uno gobierna, prácticamente toma decisiones en nombre del grupo, ¿verdad? A ver, Milvia, para usted, ¿qué es autoridad? Buenas noches, Lick. Hola. Es la potestad que tiene una persona para dar órdenes o tener como el derecho de darlas. Ok. Usted dijo potestad y la vez derecho. Muy bien. ¿Un policía tiene el derecho de obligar a alguien que haga algo?
No. ¿No le asiste el derecho al policía a ordenarle a alguien que se detenga? No lo puede, o sea, sabemos que lo puede hacer, pero ¿tiene derecho? Está dentro de sus derechos, considerados así. ¿Ustedes qué creen? Cuando a una persona la nombran maestra, maestro, ¿tiene el derecho de ordenarle a sus alumnos que hagan o dejen de hacer algo? Sí, Entonces, un policía que tiene un nombramiento como policía y dentro de sus obligaciones está el de mantener el orden público, esa obligación puede ser un derecho. ¿Ustedes qué creen? Bueno, otro día discutimos porque hoy tenemos otras cosas por las cuales discutir. Bueno, yo discuto, ustedes no me discuten nada. La policía tiene derecho a ciertas acciones. Sí, es cierto. Pero no puede obligarlo a usted a hacer algo que no está en ley. Gracias. Y también siempre y cuando estén en las posibilidades del individuo. Bien. No, si para alegar son buenos, ya me di cuenta, ¿ve? Solo hay que picarlos. No quieren a la policía, va. Yo tampoco. No por corruptos. Hagamos un paréntesis desde una persona. ¿Por qué hay ciertas entidades del Estado que son corruptas? Por la fragilidad de la institución a la corrupción, porque está inmiscuida en eso. Por la precaria satisfacción económica del funcionario, por el tema cultural, por coyuntura. ¿Por qué será que hay instituciones como la policía que están bastante sesgadas a ser corruptibles? Dentro de estos tres que les doy yo, estos tres parámetros: debilidad institucional, satisfacción económica precaria, cuestión cultural. ¿Cuál creen ustedes que es la que más afecta ahí? cuestión cultural, Lick. Gracias. Lick, yo pienso que podría ser una cuarta, que sería intervención extranjera. Bien. Yo considero que es algo de cultura, porque a veces nosotros mismos, por no cumplir con nuestras obligaciones, proponemos y ellos aceptan. Entonces yo creo que es algo más cultural, que es más común escuchar decir que es más fácil llevar los 100 pesos en la mano que llevar el documento necesario. Entonces es algo cultural, en mi opinión. Sé que de alguna manera como sociedad también tendemos a corromper a las autoridades. Estamos en lo cierto. Efectivamente, a veces nuestras acciones corrompen, ¿va? Y es más que, como yo digo, mi filosofía es que nuestra cultura viene con aquel pensamiento de que el dinero lo compra todo, y entonces tal vez los funcionarios públicos se ven tentados por las mismas ofertas, por así decirlo, que el pueblo hace. Muy bien.
Yo pienso que es un mix, ¿verdad? A nivel internacional hemos recibido múltiples, ahí sí que embates, ¿verdad? Desde el tiempo que los ingleses y bueno, los mismos españoles, ellos, en el tiempo de la dominación española, ya el rey mandaba gente para verificar que no existiera mucho, ¿cómo se llama esto? Que que los niveles de corrupción fueran mínimos. Pero el contrabando, imagínense cómo voy a esconder un barco entero con productos. Enseña que también había un sistema de corrupción dentro de las entidades, dentro de las instituciones españolas. Porque no se puede esconder un barco mide como unos 20 a 30 metros. Los de esas épocas, pues. Y para poderse mover usaban unos, ¿cómo se llaman? Unas velas inmensas que se veían desde lo lejos. La corrupción en nuestro país tiene muchas caras, muchas. Pero eso es lo que precisamente le quita la calidad de autoridad al individuo. Las polis, que fueron las primeras o de las primeras expresiones en relación a ciudad, ahí se daba una participación comunitaria. ¿Cuál era la función? Todos teníamos derechos a ir al hemiciclo, todos podíamos ir, discutir los temas, como un ciudadano se sentía afectado, llegaba y decía con los ancianos de la ciudad, miren, a mí no me gusta que me estén parqueando el carretón de frutas enfrente de mi casa porque después que se va Eurípides, me deja todo sucio. Y yo no quiero que me quede sucio ahí porque él tiene la obligación de recoger todo lo que lleva, pues. O alguno que dijera, miren, fíjense que Mengano ahorita está produciendo mucho vino, pero lo que él ya no utiliza, lo desecha en el patio de su casa y el mal olor llega a mi casa. Entonces yo necesito que lo saque de la ciudad. Esa era la participación que había dentro de las polis, en aquella incipiente democracia. Pero posiblemente puede ser lo que se busque a través de la ley de los consejos de desarrollo. El tema es que en esos lugares la inversión pública se hacía a través de lo que las personas aportaban a las instituciones. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto la Catedral de Jalapa? Al que sea alguna vez fueron a dar una vuelta al parque, ¿va? ¿Cómo es la Catedral de Jalapa? Alguien que me la quiera describir. Si no, pregunto. Tipo colonial. Ajá. ¿Alguna cuestión que deba ser mencionada de la catedral? No. Aquí hablamos todos. A ver, Cintia. Cintia Palma. Dígame, Lick. Dígame, licenciada, dígame. Todavía no, Lick. Ya casi. Usted es católica o como dicen, es de los hermanos separados. Pues la verdad que de ninguna de las dos, Lick. Me llega por calla. Mire pues, usted ha ido a otros lugares de aquí de Jalapa o de Guatemala y ha visto otras iglesias. Sí. Y
Ha visto que también hay otras versiones de iglesias, pues hay unas más grandes, otras más pequeñas. ¿Usted quién cree que pagó la construcción de esa catedral de Jalapa? Pues no sé, me imagino que la misma gente, Alex, los mismos habitantes. ¿Y usted por qué cree? Pues considero que fue una obra hecha con impuestos y al final fueron destinados a eso, no sé, se me ocurre. O construida por la iglesia, pero que al final ese dinero vino de las personas pues que aportaban a la iglesia. Ah, muy bien. ¿Alguien que vaya a alguna iglesia evangélica que quiera opinar? Necesito un favor. Todos son católicos. ¿Mm? Cuando es así, decir cinco, yo ya le di una. ¿Qué es eso? Están regañando a Víctores. Vamos a ver. Jacqueline Colindres. Jacqueline dejó la computadora encendida. Vamos a ver. Karen Andrea. ¿Tampoco? ¿Cuál era la pregunta, licenciado? Disculpe. Pues Karen Andrea. Pero para responder, sí. No, mira, pues lo que yo quiero llegar es lo siguiente. Esta versión de impuestos, de superintendencia de administración tributaria, esta versión de donde hay arbitrio, esto es una cuestión antiguísima, pero que en la antigüedad eran cargas que se le daban solo a las personas que tenían cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque las personas que no podían pagar impuestos en dinero lo hacían en especies. ¿A qué es lo que quiero llegar? Los que podían discutir en la antigüedad eran los que tenían dinero. Está muy bonita, muy romántica la historia de que los ciudadanos en Roma, en Grecia, el jus civil, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el de los pueblos ustedes? Gentium. Pero en realidad los ciudadanos eran pocos. Por eso es que cuando hablamos de las polis, solamente eran los ciudadanos. Para Aristóteles, toda acción se sustenta en un bien. Y el bien supremo entre todos ellos es aquel que está orientado al bien de la ciudad. De las civitas, las referencias conceptuales que encontramos en Aristóteles están enmarcadas a la concepción de los gobernantes. La dominación que ejerce el padre sobre el hijo o el marido sobre la esposa difiere del amplio sentido con que el gobernante tiene sobre el gobernado o el amo sobre el esclavo. En la actualidad siempre hay esclavitud de diferente naturaleza, pero existe. Ahora bien, debemos ver que hay niveles de mando. ¿Cuál debe ser la lógica del nivel de mando? La procuración del bien de los demás. Pero si somos conscientes, en la actualidad, entre más nivel de mando existe, hay también mayor nivel de abuso de autoridad. Pero ¿por qué sucede el abuso de autoridad? ¿Por qué sucede, compañeros? Por el poder que le dan a estas personas, ¿le? Bien, gracias por el poder.
Ahora, ¿qué es el poder entonces? ¿Es un bien o es un mal social? Las dos, pienso yo. Depende del uso que se le dé. Bueno, en Aristóteles la autoridad funge como el elemento indispensable para dirigir mejor los destinos de los ciudadanos en beneficio de la comunidad y de exigir al mismo tiempo el mejor ejercicio de las funciones de los demás, las cuales se inscriben dentro del ámbito de coordinación de las actividades que se realiza la autoridad. Siempre hay una relación entre el trabajo y la virtud. ¿Qué es la virtud, compañeros? ¿A qué le llamamos virtud? Busquemos en internet. ¿Qué es virtud? A ver, Google dice que es un rasgo o cualidad que se considera moralmente buena y por tanto es valorada como fundamento, principio y buen ser moral. Muchas gracias. Es algo bueno. En el camino nosotros hemos perdido la idea de virtud y que el funcionario público ejerce un servicio a la comunidad que es un honor, es un reconocimiento. ¿Por qué? Porque el funcionario prácticamente tiene un puesto de liderazgo. Ah, que lo nombraron gerente de una empresa de luz a nivel nacional. Sobre él recae mucho de la economía del país. Que lo nombraron ministro de Trabajo. Sobre él recae la defensa de los derechos laborales de la gente más necesitada del país. Pero ¿qué es lo que sucede? Si soy gerente de la empresa de electrificación, yo lo que me hago muchas veces es dedicarme a hacer negocios para mejorar, ¿verdad?, mi situación económica. Y si muchas veces soy ministro de Trabajo, lo que hago es pactar con las grandes empresas y los grandes sindicatos a manera de mejorar siempre mi situación económica y que los estatus, que las clases sociales se mantengan inmovibles. Ese es el problema. Nosotros hemos perdido la idea de que el servicio público es honorable y que debemos darle a ese servicio la calidad humana que necesita para buscar el bien de la sociedad. Envuelve en dos aspectos. El subjetivo, que es la aceptación de una comunicación como autoritaria, y el aspecto objetivo, el carácter de la comunicación en virtud de la cual es aceptada y que presento en la seguida sección como es el sistema de coordinación. Nosotros debemos de entender que la autoridad es la que coordina, es un facilitador, el docente es un facilitador, esta función que yo realizo es un honor, es algo bonito, es algo memorable, es un reconocimiento que la universidad hace de un egresado y lo invita a compartir con los próximos egresados que van a sustituir a las generaciones que ya no están en el sistema activo del derecho. Por lo que debemos, con base en experiencias, con base en estudios, con base en análisis, dar la mejor cuota para que el egresado sea mejor que el actual. Dejemos de lado que porque queremos muchísimo la 3 veces centenaria y queremos que siempre sobresalga, dejemos de lado porque nuestro interés es cumplir con lo que la universidad nos exige. Dejemos muchas cosas. Mi función es que las 25 personas, 24 personas que ingresan a la clase se lleven algo distinto al finalizar la misma.
pero no algo distinto en el sentido de que, bueno, hoy aprendí que la sociedad se desarrolló en 5,000 años. Eso lo podemos investigar en un libro. Lo podemos ver un video de YouTube de 20 minutos en en History Channel o en Nat Geo. Hay unos documentales mejores que cualquier clase de sociología. Lo que yo necesito es que el individuo salga de la clase con conciencia, que le vaya generando virtudes, que le vaya generando aptitudes, cualidades deseables, para que cuando llegue a esos puestos, porque eso les va a pasar a cada uno de ustedes, cuando lleguen a esos puestos donde yo ejerzo una función pública, lo haga de la forma correcta y con la conciencia de que yo estoy aportando. Eso me va a dar a mí autoridad, porque la autoridad no es un nombramiento. La autoridad tampoco va a ser una función u una obligación. Que hubo necesidad de dejarlo plasmado es distinto. La autoridad en sí misma es un reconocimiento que la sociedad hace de una persona que es lo suficientemente capaz de gobernar, porque gobernar no es administrar la cosa pública. Gobernar es saber llevar a las personas al bien, a lo que les conviene, no a mis compromisos políticos, no a mis compromisos de campaña, porque ni siquiera son políticos. La política es muy distinto a lo que vamos a ver el año que viene. La política no es eso. Esa es una campaña que promueve a una persona a un cargo público, mal llamado campaña pública. La política es distinta. Para Michels, en la monografía Autoridad de la Enciclopedia de las Ciencias Sociales dice: sea de origen personal o institucional, la autoridad es creada y mantenida por la opinión pública. Está condicionada por el sentimiento, el afecto, la reverencia o el fatalismo. Como podemos ver, son sentimientos, no son cuestiones de principios o cuestiones meramente documentales. Son sentimientos. Si yo aprecio a una persona, va a ser autoridad. Si yo le rindo pleitesía a una persona, va a ser autoridad para mí. Si yo me comprometo con esa persona, va a ser autoridad. Cuando la autoridad descansa sobre la simple coerción física, es aceptada. Pero esta aceptación es temerosa y por lo tanto pierde su característica. Cuando cayó el Imperio Romano, muchos pueblos, sobre todo en Europa, se quedaron con las necesidades elementales de autoconservación. Hubo un pillaje, va ustedes, porque la organización romana se perdió, o sea, toda la infraestructura que tenía Roma se fue para Roma o se perdió, y de ahí viene lo que se le llama Edad Media o Edad Oscura. En esta época hubo una pérdida de la libertad individual y surgió la época feudal. Los grandes terratenientes comenzaron a dominar y fue una degradación, ¿verdad?, de todo lo que se había logrado con Roma. El principal problema de esta época fue tener un equilibrio entre la autoridad y la autonomía local. Y al final la organización feudal lo que hizo fue que creó pequeños lugares, pequeñas ciudades donde había poder, y estas eran independientes. Regresamos, digamos, casi como 2000 años en el pensamiento humano, regresamos a las polis. Ahora bien, relacionamos el poder con la autoridad. ¿Cuál es la diferencia? El poder es una capacidad. Vean,
La autoridad es una habilidad. Mientras que el poder lo adquirimos, la habilidad de influir en otros se llama autoridad. Con el poder nosotros tenemos la capacidad de subordinar, de dominar. Mediante la autoridad nosotros podemos o debemos influir sin hacerlos subordinados. ¿A ustedes qué cualidad les gustaría tener? ¿Autoridad o poder? Los escucho. Las dos cosas, Lick, el poder y la autoridad. ¿Los dos serían buenos? A mi criterio, porque según lo que leímos acá, el poder es una capacidad, mientras que la autoridad es una habilidad. Suena muy bonito tener estos dos aspectos. Bien, son deseables, ¿verdad? O sea, es bonito poder hacer que una persona haga lo que nosotros queremos. Ahora bien, la persona debe hacer lo que nosotros queremos, lo que nos conviene o lo que les conviene a todos. Lo ideal es lo que le conviene a todos, pero nunca es así, ¿va? Sí, una de las características de la democracia es que no deja contento a nadie. La democracia es un sistema que hace infelices a las personas. Al menos el comunismo le permite a la mayoría sentirse la satisfacción de que no hay gente con más dinero y que por lo tanto todos están en situación similar. En cambio, el sistema democrático es un sistema donde pareciera que a todos nos da la capacidad de desarrollo, pero al final resulta que no todos podemos acceder a ese desarrollo, porque hay diferentes cosas que no lo permiten. Veamos, ¿qué es poder? Poder es la capacidad de imponer el mando ante un grupo de personas. Se trata, dice, de una capacidad impuesta por la persona que ejerce poder. El poder no solo puede ser ejercido por una, sino por varias personas. Puede ser por instituciones. El poder viene del latín potere, de la raíz indoeuropea poti, que significa dueño o amo. O sea, desde el principio está vinculado a una centralización y a una subordinación indiscutible. ¿Cómo evoluciona el poder? Desde la antigüedad hasta la Edad Media, vemos cómo había un solo individuo que ejercía el poder. En su manifestación política de un rey, en su manifestación religiosa, en su manifestación imperial, cuando se someten a muchos pueblos, o en la forma medieval de los feudos, feudal, de la expresión máxima de este tipo de poder fue, imagínense ustedes, hasta hace tan solo 300 años, con las monarquías absolutas. El mejor ejemplo de la monarquía absoluta es el rey Luis XV de Francia. Él fue el mejor ejemplo de la
centralización del poder. A través de él podemos nosotros visualizar cómo es la manifestación, la expresión del poder. En la Revolución Francesa, 200 años después, a través de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos, se cambió por el tema de la ilustración. Les hablé una vez de que las ganancias que se obtuvieron del reconocimiento es que se reconoce a la persona como iguales ante Dios, iguales ante la ley, iguales ante el trabajo y así, pues acá tenemos cuando se fue igual ante la ley, la Revolución Francesa. En este caso, cuando surgió la Revolución Francesa y la posterior Revolución estadounidense, hubo tres poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. Tres mecanismos distintos para que se controlaran a sí mismos y hubiera una cosa que se llama pesos y contrapesos del Estado. Ustedes han escuchado que en Guatemala hay una cuestión que se denomina cooptación del Estado. Cuando hablamos de cooptación del Estado es porque, a pesar de haber tres poderes del Estado, se buscaron las formas y los medios para que personas vinculadas a los mismos círculos económicos, políticos, sociales, culturales, estuvieran en puestos clave en los tres puestos del Estado y así poder tener una agenda en común en perjuicio del Estado, en perjuicio de las personas, porque puede haber una cooptación del Estado en beneficio, donde hay personas con la misma filosofía que están en los puestos importantes de los tres poderes del Estado, pero que vienen a propiciar el desarrollo y la calidad del ciudadano. Pero en este caso era al revés. En este caso era para privilegiar los negocios y las contrataciones a manera de hacer la mayor cantidad de defraudación estatal. Y por eso es que mi general Pérez Molina y doña Roxana están en un proceso legal en donde ellos fueron parte de este sistema. Pero seamos honestos, ellos no lo crearon. Este sistema es antiguo. Este sistema es antiguísimo. Lo que sucedió con estos personajes es que se pudo observar en ellos, pero en sí mismos, ellos no son otra cosa que peones dentro de esta gran mesa de ajedrez, en donde acceder al rey y a la reina de este juego político, de este juego económico, es muy complicado. Son las 7:04. A las 7:10 vamos a proseguir. Yo creo que están un poco aburridos. Entonces, a las 7:10 nos volvemos. Vayan al baño, al café, no sé, para que no estemos de una vez directos 1:30. Por favor. Gracias, Lick.
Bueno, yo creo que nos cayó bien a todos, ¿verdad? Fíjense, en el siglo XVII, posterior al XVIII, surge en 1700. Entre 1750 y 1800, la Revolución Francesa y posteriormente la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos. 100 años después se dan las revoluciones, o no son revoluciones, sino son estallidos, guerras que hubieron en Hispanoamérica para obtener una libertad para comerciar con cualquier país del mundo. Y luego en el siglo XIX, 1800, la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial surgen los medios de comunicación masivos como cuarto poder. El presidente de Chile, que ganó hace más o menos un mes, 2 meses, él obtuvo la presidencia, se puede decir, con base en el TikTok. Los medios de comunicación masivos son muy importantes. Pero hay que tener cuidado con las reglas, las normas y todo lo que venga a utilizarse a través de estos medios. Fíjense que al principio, a través de los periódicos, estaban los escándalos políticos. Y todo esto comenzó a convertir en un periodismo amarillista. O sea, un periodismo enfocado en ataques. La misma historia de la independencia de Guatemala dice que el señor Cecilio del Valle, que era oriundo de El Salvador, él tenía un periódico que se llamaba El Imparcial. Y El Imparcial lo que menos tenía era ser imparcial, porque era un periódico que obedecía los intereses de los criollos. ¿Y qué es lo que los criollos querían? Que el rey ya no les dijera con quién comerciar ni cuánto costaban sus productos, porque los criollos se habían convertido en comerciantes. Los comerciantes se convierten en burgueses y los burgueses les afecta todo lo que tiene que ver con gobierno. Entonces, cuando llega la radio, cuando llega la televisión, fortalecieron esto de la comunicación masiva. A finales del siglo XX surge otro poder, la sociedad civil. Las ONGs, que son parte de la sociedad civil, han obtenido un poder inmenso, pero en el tiempo de que fue presidente Álvaro Colón en Guatemala, prácticamente el Estado se dirigía a través de ONGs. Con el ascenso de Otto Pérez Molina, las ONGs comenzaron a ser brutalmente atacadas por el gobierno. Y hoy por hoy, las ONGs pueden formar parte del Estado, pero son súper controladas. Porque darle poder a la sociedad implica que hay muchas personas que acceden a este poder, pero para escalar dentro de la situación social. Porque si yo no puedo escalar desde el punto de vista económico, no me puedo equiparar a las personas millonarias de este país, sí puedo a través de una ONG hacer un esfuerzo grande y a través de la ONG tener bastante poder sobre las cuestiones de decisiones de Estado. Sin embargo, sí existe una ley que le da poder a la sociedad, como es la ley de los consejos de desarrollo, que en su esencia debería ser el centro de decisión de la inversión pública. Pero al final, solo es otra ley que enriquece el gran legado legal que tenemos como país. Entonces, caemos en cuenta que hay 5 poderes. Les invito a que los marquen por ahí. Están los 3 poderes del Estado,
Y luego alternamente con las revoluciones surgió, ¿verdad? Estos tres poderes y luego surgió el poder de los medios masivos, iniciando por la prensa y luego el poder a través de las organizaciones que tienen que ver con la sociedad civil. 5 poderes. Ahora, vemos también que hay sindicatos, que el sistema de justicia está muy vinculado a los congresos, que los periódicos influyen en la política. Entonces, el sistema está corrupto, está corrompido. Hay periodistas que se dedican a extorsionar a funcionarios y no publican lo que investigan porque tienen una cuota. Y así diferentes situaciones. Pero como nosotros hacemos un estudio únicamente, vemos cómo ha ido evolucionando el poder y la autoridad y cómo al final de los tiempos se va perfilando que el poder, que la autoridad se va diluyendo nuevamente en la sociedad. De forma incorrecta, de forma anómala, pero es un avance dentro del sistema en el que vivimos. Para Bourdieu y Foucault, la cesión de poder legítimo lo que nos deja es que la sociedad lo transfería a sus soberanos. Ahora la sociedad quiere que el poder se les dé a ellos. Quieren tener derechos a voz y derechos a voto. Hoy ya no es únicamente a través de los congresos. Los consejos de las municipalidades ya no tienen nada más ellos la potestad, están sujetos a la ley de los consejos de desarrollo. Y los consejos de desarrollo están sujetos a las cuestiones de inversión, preinversión y todo lo que tiene que ver con la ley del presupuesto, con la ley de la Contraloría, con el sistema de inversión a través de diferentes sistemas informáticos y también no informáticos, a través de técnicos, es decir, hay una serie de situaciones que hacen que la inversión sea totalmente controlada y sin embargo vemos que hay graves problemas. Pero hay graves problemas porque simple y sencillamente nuestra corrupción es innata, la llevamos en la médula. Y por eso nosotros mismos tenemos que autorregularnos para evitar que como Estado colapsemos, que sigamos teniendo más millonarios en 4 años y el país no avance. Por eso es que hay tanto control en la inversión. Fíjense que, por ejemplo, los reyes están limitados por los fueros, por la nobleza. En Roma había un senado y así diferentes cuestiones. Pero como dice Foucault y Bourdieu, se encuentra repartido entre las manos de todos los habitantes de una sociedad el poder. Si los ciudadanos podían rebelarse era porque tenían un poder que permanecía cedido a su rey de forma legítima, hasta que ellos consideran que el rey no era apto. El problema con este sistema tripartito de Estado es que muchas veces el rey momentáneo, que se llama presidente, se pone de acuerdo con quienes deben de controlarlo y al final no se controla a nadie, ¿verdad? Para establecerse los 3 poderes hicieron falta revoluciones por ilustrados y burgueses. La industria masiva y la imprenta masiva permitió la creación de periódicos. La libertad de expresión y de escritura fue una lucha constante. Y la sociedad civil solo fue posible después que hubiera lucha de movimientos feministas, luchas de obreros, luchas de minorías,
pacifistas, antiglobalizacionistas y ecologistas. Ustedes ya no vivieron la globalización, estaban muy pequeños, eran bebés, pero la globalización es una lucha que acaba de terminar y ahorita estamos en la posglobalización y el ejemplo claro del fracaso de la globalización es la Unión Europea, que al final no hizo rico a todos, sino que centralizó la riqueza en los que siempre fueron ricos y mantuvo los estándares, mantuvo las situaciones de pobreza de los países europeos que nunca fueron prósperos. Los tratados de libre comercio en América no hicieron tampoco que hubiera una mejora económica de los países, por ejemplo, centroamericanos, pero sí permitió que los Estados Unidos tuvieran mayor intervención en las legislaturas de estos países a través de la obligación de los estados de cumplir con lo que los pactos transnacionales exigen. Si hubieron beneficios, sí, a través de estos pactos se exigió casi que hubiera una mejora en las cuestiones laborales, que para que una empresa le comprara en Estados Unidos a una empresa guatemalteca debería seguir una cadena de sanitización, de producción, de preparación de los diferentes cuestiones que se exportan de una forma más profesional, pues hubieron ventajas, pero realmente la globalización no fue no fue una llave al desarrollo del mundo, sino que por el contrario fue nuevamente una centralización del poder económico en los mismos. Y es lo que nos trae a nosotros a estar cada vez en más conflicto social. Nos vamos a quedar en tipos de poder para esta noche. Espero que hayamos trabajado muy bien. Así también les invito a que estudien para la próxima clase y que en la próxima clase tal vez si me pueden opinar, sería maravilloso. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que ustedes me quieran indicar. Estamos para servirles. Por el momento no. Todo bien, licenciado. No, hombre, ellos están chulos, ¿eh? No quieren opinar en nada. Digo, una pregunta, la clave de la asistencia, disculpe. Clave. Miremos. No sé si tiene clave. Yo coloqué el número de carnet. Yo también, Yo licenciado. también creí que eso era. Yo también. Disculpen, regresé al diversificado. Eso es. Colocan el número de carnet. Como ya ven que el docente sale del aula, pero el aula no sale del docente, ¿verdad? Entonces, enciendan sus cámaras solo para un recuerdo, para que aparezca el otro año ahí en Google Maps. Bueno, no tomaron una foto porque el licenciado Castro dice que tomemos fotos para ver si estaban en el aula. Si andan haciendo un mandado, no la enciendan. Bueno, compañeros, qué gusto haberlos saludado. Nos vemos el jueves. El jueves no hay laboratorio, ¿verdad? No, Lic. Qué bueno. El jueves nos vemos a partir de las 7:30. Estudien, lean, por favor. Que pasen la mejor de las noches. De acuerdo, Lick, igualmente. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Noches.